Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradecer a Prodat la oportunidad de estar aquí y sobre todo la oportunidad para todos ustedes de poder compartir entre todos algo tan novedoso, que estamos a la vanguardia y que Málaga una vez más esté a la vanguardia en organizar eventos de este tipo. En especial, insisto, a Hernando Domínguez y a todo su equipo por preparar este evento. Mi parte va a ser un poco la parte más, que a lo mejor a ustedes les gusta menos, que es la parte más normativa, la parte más jurídica, pero tengo intención de que ustedes se vayan con algunas ideas claras. Yo voy a enganchar del título del Congreso, voy a enganchar la parte de la visión desde la perspectiva desde la privacidad. Bien, como ustedes saben, pues la IA, la inteligencia artificial, se basa en datos. Cuanto más rico y diverso es el conjunto de datos que utilizamos para entrenar herramientas, más eficaz y preciso será el modelo, y esto indudablemente choca contra la privacidad de las personas. Saben ustedes que se habla mucho de que ponerle puertas al campo, si regulamos, si hacemos normas, el desarrollo tecnológico parece que se para. Pero miren ustedes de la perspectiva suya como usuarios, ¿no? Tenemos que tener esa doble perspectiva como usuarios y como empresas. Y tenemos que tener ese equilibrio. Es verdad que el derecho va siempre detrás de la realidad social y, por lo tanto, en eso estamos ahora, en regular este maravilloso mundo de la inteligencia artificial. El derecho a la protección de datos, como ustedes sabrán, es un derecho fundamental, es decir, es un derecho intrínseco a las personas, un derecho que está reconocido en la Constitución, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Tratado Fundacional, etcétera, etcétera. Pues eso hay que protegerlo. La inteligencia artificial, los algoritmos, está fantástico, es nuestro futuro, lo tenemos ahí, pero hay que regular de alguna forma. El objetivo de mi presentación va a tener tres patas. Hablaba Hernando también antes de tres patas. Bueno, por un lado, que ustedes sepan de la existencia de un reglamento nuevo que va a regular la inteligencia artificial a nivel de Europa, es decir, armonizará toda la normativa en Europa en inteligencia artificial. En segundo lugar, la creación de una agencia española de supervisión de inteligencia artificial, equivalente pues, a lo que es actualmente, que sí les sonará a ustedes, entiendo, la Agencia Española de Protección de Datos. Y un tercer punto, que es el papel del delegado de protección de datos, el rol del delegado de protección de datos en toda esta vorágine. He habrá a lo mejor mucho texto, pero yo me tengo que basar en el texto para que ustedes vean lo que les quiero contar. Les hablo de normativa. Miren ustedes, en privacidad estamos aquí varios abogados y entiendo que en el aforo también. Nos encontramos en una situación de un absoluto tsunami de normativa. O sea, cada mañana cuando abrimos nuestro ordenador nos encontramos con resoluciones administrativas, jurídicas, etcétera, leyes nuevas, proyectos de leyes, etcétera, que nos afectan en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Pero nos vamos a centrar en lo que les estoy poniendo aquí. Normativa a nivel de Unión Europea y normativa a nivel de España. Normativa a nivel de Unión Europea tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que todos ustedes lo manejarán personal y profesionalmente. No habrá casi formulario que ustedes rellenen y si lo hay, no puede ser que no tenga su cláusula de protección de datos. Y la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que ahora mismo se encuentra es una propuesta de reglamento. Esperamos que en breve termine. Y en segundo lugar les hablaré, el marco normativo en España es nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, que es del año 2018, y el reglamento este es de nueva creación porque es del BOE de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, a la que antes les he hecho referencia. Bien. Miren, les decía que lo primero que vamos a hablar es la propuesta del reglamento. Bueno, pues hay un reglamento que se está creando en la Unión Europea. El sistema de crear normas en la Unión Europea es muy distinto al que tenemos en España y al que estamos acostumbrados. Allí hay una propuesta inicial por parte de la Comisión Europea y ahora esa propuesta se le pasa al Parlamento Europeo, se le pasa también al Consejo de la Unión Europea
y cada uno va dando su versión, va mejorando, van diciendo si están de acuerdo o no, se vuelve atrás, tal. Y luego también hay una fase paralela y final que son los trílogos. Los trílogos son las reuniones a 3 bandas o a 4 bandas entre Comisión, Parlamento y Consejo, pues para ponernos de acuerdo para que esa ley finalmente salga. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos costó 4 años que saliera, al final finalmente siguió. Y el reglamento que tenemos ahora de la IA, pues lleva ya 2 años, creemos que saldrá pronto y sí que en la publicidad, porque Unión Europea es bastante transparente en todas las reuniones y tal, en la agenda vemos que hay un montón de trílogos de esto, de reuniones previstas para la aprobación de este reglamento. Bueno, a la parte que nos interesa de lo que es el reglamento de la IA. Miren ustedes, esto va a ser un marco jurídico que está destinado a lograr que la inteligencia artificial sea fiable y respete los derechos fundamentales. Y toda mi ponencia va a referirse siempre a los derechos fundamentales. Tenemos que proteger los derechos fundamentales. Y el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental. Por lo tanto, esta norma lo que va a hacer no es solo el derecho a la protección de datos, sino a todos los demás derechos fundamentales. ¿Qué más va a hacer? Es un enfoque basado en el riesgo, es decir, va a determinar qué sistemas van a ser de un riesgo inaceptable, cuáles son de un riesgo alto y cuáles son de un riesgo aceptable o de un riesgo mínimo. Habrá una serie de garantías de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Se crea un comité europeo de inteligencia artificial, que al final de alguna forma es un organismo equivalente al Comité Europeo de Protección de Datos, que no sé si ustedes conocen, que está en Bruselas. Y también crea este reglamento un organismo de supervisión, es decir, esa agencia española de supervisión de inteligencia artificial que les decía que es equivalente a la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, pues esta es la primera propuesta que se hizo, que es la que hace la Comisión, y ahora esa propuesta se la pasa al Parlamento. Y el Parlamento recientemente pues, ha dado, digamos, su veredicto, ha hecho su supervisión de esta normativa y ha hecho pues, varias modificaciones. Entre ellas nos dice, mire usted, le vamos a ampliar el ámbito de aplicación, ya no solo va a ser proveedores y tal, sino que también todas aquellas personas que sean implementadores de sistemas de la IA pues van a tener que acogerse a esta ley. Les recuerdo que el ámbito de aplicación es muy importante siempre, porque nosotros en cualquier ley lo primero que tenemos que saber ante una ley es a quién se le va a aplicar, no todo se nos aplica a todos. Por ejemplo, con la protección de datos es muy usual que muchas empresas te pregunten ¿y qué pasa con esto? No, es que no te aplica, son datos de empresas. Bueno, no, la protección de datos solo se aplica a datos de carácter personal. Es muy importante que siempre sepamos si estamos en ese ámbito de aplicación, si se nos va a aplicar esa ley. ¿Qué más modificaciones ha hecho el Parlamento? Pues ha ampliado las definiciones, lo que es el modelo fundacional, lo que es el riesgo, la identificación biométrica, la ultrafalsificación, las fake news, etcétera. Ha incrementado los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, es decir, a determinadas situaciones, programas, sistemas que van a estar prohibidos. Antes yo decía, no se puede poner puertas al campo, pero lo que no podemos hacer es permitir que todo valga. Entonces, hay sistemas que van a estar prohibidos. Piensen ustedes que si van por la calle, por ejemplo, no les gustaría que les estuvieran grabando de forma indiscriminada y haciendo un perfil de cómo sienten o cómo piensan. Pues evidentemente esto, por ejemplo, pues se tiene que prohibir. Y eso es lo que hace la norma, prohibir lo que no está bien. Fíjense ustedes, el derecho, por mucho que parezca algo muy pesado, solamente para los abogados, el derecho es lógica. El derecho es lógica porque el derecho lo que regula es nuestra vida, son nuestras relaciones. Por lo tanto, todo aquello que a ustedes les parezca lógico, seguro que está en alguna norma, seguro que se recoge en algún sitio. Hay que saber dónde, pero seguro que está. Bien. Le decía más propuestas que hace el Parlamento. Bueno, pues diseños de sistemas para que impidan generar contenidos ilegales, obligación de revelar la autoría de la inteligencia artificial en los contenidos. No he pasado y no me habéis dicho nada. No he pasado. Bien.
La obligación de revelar la autoría de la inteligencia artificial en los contenidos de inteligencia artificial generativa, hay que revelar que vienen de ahí, que son de IA. Publicar datos protegidos por derechos de autor que se hayan utilizado para el entrenamiento de estos sistemas. Por supuesto, la norma apoya la innovación, todo el tema de accesibilidad, sostenibilidad, medio ambiente, etcétera. Todas las soluciones de inteligencia artificial que apoyen resultados, que sean mejoras para la sociedad, todo esto lo hace esta norma. Y hace un régimen sancionador. Cualquier ley de este tipo, pensemos en Reglamento General de Protección de Datos, tiene un sistema sancionador. El que no haga bien las cosas, evidentemente, hay que sancionar. Como no se sancione, al final la norma tiene menos impacto. Bueno, pues, ¿cuál es el régimen sancionador que esta nueva propuesta del Parlamento nos dice que le va a dar a quien no cumpla adecuadamente con lo previsto en el reglamento? Pues habrá sanciones de hasta 40 millones de euros o el 7% del importe del volumen de facturación del año inmediatamente anterior. Con el RGPD estábamos hablando de un máximo de 20 millones, de 20 millones y del 4%. Ahora subimos la apuesta. Bien, pues estas son algunas de las novedades. También se le ha pasado posteriormente, como yo les decía, en este trílogo al Consejo, y el Consejo de la Unión Europea pues lo que ha dicho básicamente es que la norma cumpla con la protección a los derechos fundamentales. Por eso es el eje sobre el que pivota todo el tiempo la norma, en la protección a los derechos fundamentales. Bien, España a la vanguardia. Tenemos el reglamento. Entre otras las cosas, dice también que hay que crear un organismo de supervisión a nivel estatal. Es decir, les hago la equivalencia, como les decía antes, con la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, pues tenemos ya creada en el BOE de 2 de septiembre la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización, es la autoridad responsable de la supervisión y sanción de sistemas. ¿Y cuál es su objetivo? La minimización de los riesgos que pueda suponer el uso de la inteligencia artificial y el adecuado desarrollo y ostentación de los sistemas de inteligencia artificial. Esto que les puede parecer a ustedes, insisto, un poco menos atractivo, por no decir la palabra rollo, ya le he dicho, al final es muy importante y estaremos pendientes de ella. Los que nos dedicamos a la protección de datos estamos todo el día pendientes de ver lo que dice la agencia, de cómo se pronuncia la Agencia Española de Protección de Datos. Pues con la inteligencia artificial nos va a pasar igual. Tendremos que estar pendientes, tanto aquellos que nos dedicamos al asesoramiento jurídico como aquellos que implementan sistemas de inteligencia artificial. Es tirar a la basura, desarrollar sistemas de inteligencia artificial si no están desde el diseño, si no están desde el inicio acompañados de un asesoramiento jurídico que les diga si eso va a valer o no va a valer. Bueno, les pongo también cuáles son los fines de esta agencia, los voy a pasar un poco más por si nos estamos pasando de tiempo. Fundamentalmente concienciación, divulgación, promoción de la formación sobre todo el tema de la inteligencia artificial, definición de mecanismos de asesoramiento y atención a la sociedad, a los actores relacionados con el uso de la inteligencia artificial, la colaboración y coordinación con otras autoridades, el fomento de entornos reales de prueba, de los sandbox, la supervisión de la puesta en marcha de sistemas que incluyan inteligencia artificial. La agencia nos va a acompañar en todo el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las funciones? Pues mire ustedes, la vamos a leer presente porque es una autoridad responsable de la supervisión y de la sanción. Les he insistido mucho antes, va a ser quien nos va a sancionar si no hacemos bien las cosas, de los sistemas de inteligencia artificial con el objeto de eliminar o reducir los riesgos para la integridad, la intimidad, la igualdad de trato y la no discriminación, en particular entre hombres y mujeres, y demás derechos fundamentales que pueden verse afectados por el mal uso de los sistemas. Yo no he hecho la presentación adecuada precisamente a los ODS, pero como ustedes verán, en todo el texto se recogen siempre referencias a una mejor vida para el cumplimiento de los ODS, que al final es el objetivo, una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Y miren, les pongo esto, posible conflicto competencial con la Agencia Española de Protección de Datos.
La Agencia Española de Protección de Datos supervisa y sanciona cuando hay un incumplimiento de normativa de protección de datos. Pero es que la nueva agencia va a supervisar y va a sancionar el incumplimiento de la normativa de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Pues estoy absolutamente segura que en algún momento va a haber conflictos competenciales sí o sí. Se podía haber hecho también, bueno, pues como por ejemplo en la Unión Europea, el mismo organismo de la Agencia Española de Protección de Datos haberle dado competencias suficientes pues, para que también llevara el tema de la supervisión de inteligencia artificial. Así lo ha hecho la Unión Europea y el Supervisor Europeo de Protección de Datos es la entidad también responsable para la inteligencia artificial. Pero en España se ha optado por una segunda agencia. Veremos a ver cómo casa y cómo cuadra todo esto. Bien, y ahora les voy a mi pata favorita. Les voy a la protección de datos desde el punto de vista del delegado de protección de datos. Mucho texto hay por aquí, pero piensen ustedes que el delegado de protección de datos es aquella persona que ayuda en la empresa, que es la persona, es si lo quieren llamar, el asesor, el ayudante, el auditor, es quien acompaña a la empresa en que cumpla con la normativa de protección de datos, en que haya una política de protección de datos adecuada, en que todo se haga bien, en que todos los trabajadores sean conocedores de la normativa de protección de datos. Pues piensen ustedes que con la inteligencia artificial tendremos situaciones, bueno, que ya las tenemos, hablaba antes David de los chatbots, tenemos la Alexa de turno, tenemos aplicaciones para recursos humanos para seleccionar personal, nos hacen también aplicaciones de sugerencia de compras, de reconocimiento facial, saben ustedes que tenemos muchas. Hay también modelos para aplicar en los contratos de mercados financieros, etcétera. Miren ustedes, el delegado de protección de datos es la persona que va a acompañar a la empresa a que todo esto se haga bien. ¿Y qué va a tener que hacer? Pues va a tener que analizar los riesgos que todo esto supone. ¿Y cuál es el enfoque de riesgo siempre? El enfoque es que no se violen los derechos fundamentales, que no se viole el derecho a la protección de datos. Por lo tanto, el delegado de protección de datos, punto primero, tendrá que estar formado. Ya les decía que cuando te levantas cada mañana, el primer correo que ves, tienes que empezar a analizar toda la normativa nueva y todo lo que ha salido nuevo. Pues bien, miren ustedes, por no ser muy larga, estas son las funciones que el Reglamento General de Protección de Datos nos dice que debe de tener el delegado de protección de datos. Bueno, hay muchas más, pero cuando nosotros tenemos que informar y asesorar al responsable o al encargado de las obligaciones del RGPD y de la demás normativa aplicable a la protección de datos. Es decir, si yo estoy trabajando para la Administración Pública, yo también tengo que saber la normativa del Esquema Nacional de Seguridad, de contratos públicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nuestra empresa aplica inteligencia artificial, el delegado de protección de datos tendrá que estar formado en esta normativa. Tiene que supervisar el cumplimiento de más normativa, concienciación y formación al personal y las auditorías correspondientes. Todo esto, si no tienes idea de inteligencia artificial, no podrán hacerlo. Por lo tanto, vamos a requerir un delegado de protección de datos, que no es cualquiera, es una persona con formación plena. El delegado también ofrece asesoramiento para las evaluaciones de impacto. Casi nada. O sabemos y conocemos la normativa de inteligencia artificial, insisto, que será el reglamento que se publique, o no podrá hacer este trabajo. Pero la cuestión no es que no lo pueda hacer, la cuestión está en que la empresa lo necesita. Cooperar con las autoridades de control, ser punto de contacto con la autoridad de control, etcétera. Bien, ¿cuáles son las buenas prácticas para la designación de la actuación del delegado de protección de datos en los sistemas de inteligencia artificial? Miren ustedes. Como les vengo refiriendo, en primer lugar, tiene que elegir a una persona adecuada. ¿Cuál es el riesgo que nos hemos encontrado nosotros, los que nos dedicamos a la protección de datos durante muchos años? Pues que cualquiera era delegado de protección de datos. Hay una persona que se dedica a X profesión y tiene un programa que, oye, mete los datos y te sale el contrato, te salen las cláusulas. No, eso no es suficiente. Ese no es el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una persona que está para resolver los problemas ad hoc que tiene en cada momento la empresa. Cuando la empresa te descuelga el teléfono y te dice, me han llamado de tal sitio y necesito saber si le puedo dar los datos o no. Eso no te lo hace un programa informático, tiene que hacértelo un delegado de protección de datos que sabe si para darle esos datos tienes base legitimadora o no.
Tiene que conocer muy bien la ley. Por lo tanto, cuando ustedes desarrollen su formación en delegado de protección de datos o bien como empresas elijan a este profesional, tengan muy en cuenta que que no les valdrá una persona que les ofrezca un programa informático. Miren ustedes, el responsable del tratamiento se enfrenta a sanciones. Hemos hablado antes de sanciones de hasta 20 millones de euros, hasta 40 millones de euros. Bueno, no es poco. Es decir, no las va a pagar el delegado de protección de datos, las va a pagar la empresa. Por lo tanto, elijan ustedes al delegado de protección de datos que sea bueno, el que les valga. Tenemos una serie de riesgos. El delegado de protección de datos nos va a ayudar a la empresa. Vale, que tengo que ir cortando, ya corto. Nos va a ayudar porque tenemos varios riesgos. Miren ustedes, desde la protección de datos tenemos implicaciones civiles, penales, administrativas. ¿Por qué? Porque se pueden cometer delitos del 197 del Código Penal, que es la cesión de datos de forma ilegal, se pueden cometer responsabilidades de tipo civil por indemnizaciones, sanciones administrativas, etcétera. Todo eso al final lo asume la empresa y vuelvo a lo mismo. Señores, tengan un delegado de protección de datos que sepa darles cobertura a todo esto y, por supuesto, que sea un buen compañero de la persona que les acompañe en la cuestión de cumplimiento normativo. Nuestro famoso compliance. Quien esté trabajando el compliance tiene que estar codo con el delegado de protección de datos. Y termino con esto. Retos para el delegado de protección de datos. Formación, formación y formación. Aquí todos nos tenemos que estar formando todo el día y perdón por el tiempo. Muchas gracias.